Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Continuando con esta programación navideña, para el día de hoy nos corresponde el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, que es el que estamos estudiando. En este capítulo encontramos 4 títulos importantes, que es la palabra del mayordomo infiel, la ley y el reino de Dios. Jesús enseña sobre el divorcio, el rico y Lázaro. Iniciando con la primera parábola, que va del versículo 1 al versículo 15, podemos observar que esta parábola el Señor Jesucristo la estaba dirigiendo o fue dirigida a los apóstoles. Y esta nos habla de un mayordomo, de un hombre que se aprovechó de su posición para favorecer sus intereses egoístas. En esta parábola el Señor pone como el ejemplo a este hombre que se guía por los principios de este mundo como sistema opuesto a Dios. En la palabra, Dios nos dice que este mundo ama a los suyos, que comparten sus valores, y detesta a aquellos que pertenecen a Dios. Este mundo se rige en el instinto de conservación o supervivencia y se toleran tratos comerciales de dudosa ética. Se favorecen y elogian a un estafador inteligente. Bueno, examinando la situación desde la perspectiva espiritual, la palabra de Dios adopta la posición contraria. Dios dice que todo ser humano es culpable, ningún ser humano ante Dios podría ser inocente, pero con toda seguridad, gracias a la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, puede ser justificado ante Él. Jesús contó esta parábola para enseñar que sus discípulos debían utilizar las riquezas para cumplir los propósitos del reino. Los hijos de luz deben actuar de forma sabia, pero no deshonesta. Las riquezas deben ser un medio, deben ser utilizadas y no convertirse en un fin, porque los discípulos no debían ser utilizados por ellas o estar al servicio de ellas. Tenemos también el siguiente pasaje, que va del versículo 16 al 17, que habla sobre la ley y el reino de Dios. Y nos dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ese es lo que habla el versículo 16, y el 17 dice: pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La palabra de Dios es un manual que se nos dio a nosotros para obedecerla, para leerla, para que entendamos cuál o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos tomarla a nuestra conveniencia o para nuestra conveniencia, sino más bien tenemos que interpretar realmente lo que ella nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo. Porque dice que muchos se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos, pero es muy difícil que todos estos entren. Continuamos con Jesús enseña sobre el divorcio. Recordemos que el divorcio está contemplado en ese modelo, o está contemplado en el corazón de Dios. El matrimonio es algo que Dios dejó instituido para toda la raza humana. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que ahí nos muestra en esta unión lo que es Jesucristo para su iglesia. Ese vínculo que se forma en un matrimonio
Es el mismo vínculo que el Señor Jesucristo nos quiere dar a entender o a conocer, que es el que Él quiere tener o tiene con nosotros, con su iglesia. En la siguiente parábola tenemos la parábola del rico y de Lázaro. Y nos cuenta que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero también nos dice que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, esta parábola fue dirigida a los fariseos. La asombrosa parábola del rico y Lázaro, debido a su reacción de estos a la primera parábola, que fue la que comentamos anteriormente sobre el mayordomo infiel, el Señor siguió la trayectoria de dos hombres en esta vida y luego a través del umbral de la muerte. El relato de lo que sucedió en la otra vida. Aquí tenemos dos hombres situados en los extremos opuestos de la escala social. Uno de ellos representaba el escalafón más alto de la sociedad por sus riquezas y el otro el extremo más bajo por su pobreza. El pobre dependía de todo lo que caía de la mesa del rico. Nunca fue invitado a sentarse a la mesa y tenía que mantenerse en un lugar inferior. También nos dice que cuando el mendigo murió, no tuvo lugar ningún funeral. Pero cuando éste muere, fue conducido por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y este fue sepultado con un funeral muy esplendoroso, ya que era rico y estaba situado en una posición económica muy alta. Pero vemos que este al morir fue a un lugar de tormento, y algo importante, este fue a ese lugar de tormento consciente. También vemos que las personas se conocen unas a otras después de la muerte, no pierden su identidad. La palabra nos dice que él, el rico, desde el lugar de tormento, vio a Lázaro donde estaba. Conoció, tenía conciencia. Observemos algo, y es que el Señor nos estaba diciendo que el rico fue al lugar de tormento por ser rico, ni el pobre al paraíso por ser pobre. El pasar por el umbral de la muerte verdaderamente cambió su condición, pero ello se debió a lo que había en el corazón de aquellos dos hombres. Y esto era lo que el Señor estaba diciendo por todo este pasaje bíblico. El ser humano no puede emitir juicio basado en la apariencia exterior. En esta vida tenemos que tomar una decisión a dónde iremos después de la muerte. No habrá una segunda oportunidad. Recordemos que hay un abismo muy grande que nos separa. Bueno, mis hermanos, espero que esta reflexión de este pasaje nos ayude, nos motive, nos enseñe y nos instruya a entender la palabra, a hacer la palabra y a